Saludos, mi nombre es Miguel Ángel Álvarez y el día de hoy vamos a abordar lo que es el método del trapecio, que es un método que se utiliza para aproximar de manera numérica integrales utilizando la plataforma de Google Colab. Lo que vamos a ver en este video es cómo paso a paso podemos diseñar un código que nos pida como parámetros una función, un intervalo y la cantidad de trapecio que queremos utilizar para aproximar la integral de manera numérica. Este trabajo forma parte de la materia de matemática y tecnología en la maestría de matemática pura de la UAS. Primero vamos a ver una pequeña introducción. El cálculo de integrales definidas es una de las tareas fundamentales en el análisis matemático, con aplicaciones que abarcan desde la física hasta la economía, la ingeniería y las ciencias computacionales. Sin embargo, en muchos casos la función a integrar puede ser compleja o incluso desconocida de forma exacta, lo que hace imposible resolver la integral analíticamente. Para estos casos, los métodos de integración numérica ofrecen una solución práctica y eficiente. ¿En qué consiste el método del trapecio? Bueno, es una técnica de integración numérica que aproxima el área bajo una curva mediante suma de trapecios o mediante la suma de áreas de trapecios. Pasos básicos: se divide el intervalo en n subintervalos que tienen la misma distancia. En cada subintervalo se traza un trapecio desde la curva hasta el eje X y luego se calcula el área de cada trapecio y posteriormente se suma. La fórmula vendría siendo, primero tenemos que calcular h, que vendría siendo la diferencia entre el intervalo dividido por n. Eso es lo que nos va a dar la distancia que va a tener cada subintervalo. Y la integral, entonces, va a ser aproximadamente h sobre 2, que multiplica a f evaluado en el primer punto, más 2 f en x1, más 2 f en x2, así hasta x sub n menos 1, más f evaluado ya en el último punto, donde cada x sub i viene dado de esa forma: a más i por h. Bien, este es un ejemplo de cómo se vería el método del trapecio aplicado a la función x cuadrado más 3 en el intervalo 0 a 4, utilizando solamente tres trapecios. Como vemos aquí, la suma de las áreas de los trapecios sobrepasa la de la integral exacta, ya que es un método de aproximación, pero la misma se vería más precisada si se utilizan más trapecios. Mientras más trapecios se utilicen, la aproximación del integral será mucho mejor. ¿Qué importancia tiene el método del trapecio? Primero, permite integrar funciones complejas o sin primitivas desconocidas, funciones que no sean necesariamente una antiderivada de una función conocida. Luego, es útil para datos discretos, por ejemplo, experimentales. Y se implementa de manera fácil utilizando códigos como Python, MATLAB u otros. Tiene múltiples aplicaciones: cálculo de trabajo, energía, desplazamiento, en la estadística, acumulación de probabilidades y en la simulación numérica y análisis de señales. Entonces vamos a ver vamos a ver paso a paso cómo diseñamos el código y para qué funciona cada parte. Lo primero que hicimos fue importar las bibliotecas NumPy, Matplotlib para la gráfica y myplotlib.patches, que es para dibujar cada uno de los trapecios. Luego definimos una función que se llama método trapecio, que pide una función, el intervalo y la cantidad de trapecios a utilizar. Definimos h, como vimos en la fórmula anteriormente. Luego x, que va a ser un vector que en este caso va a tener los puntos en los que ha sido dividido el intervalo. Luego la función y va a ser igual a f de x, y la integral, que es la fórmula que utilizamos, que vimos arriba. Y luego la función me va a devolver el valor de la integral en unidades cuadráticas o el valor aproximado de la integral. Bien. Luego, ingreso de funciones y parámetros. Utilizamos ese código, esa parte del código, para que la función esté definida de manera apropiada. En el caso de que la función sea
trigonométrica o exponencial o logarítmica, la tenemos que colocar con formato NP, punto y la función. En el caso de que sea una función, un polinomio, la podemos colocar de manera directa. Luego pedimos el valor de la, que es la parte izquierda del intervalo, luego la parte derecha y la cantidad de particiones que le vamos a hacer al intervalo. Luego pasamos a preparar la gráfica, utilizamos el valor del h que definimos arriba, luego un x que viene siendo el intervalo con 100 particiones para que la gráfica salga continua y no discreta, luego una y que sea la función evaluada en esa x. Y luego lo otro es darle los tamaños que va a tener la gráfica. Pasamos a graficar todo eso, le damos ciertos parámetros para que siempre salga la función completa, por ejemplo los límites de x y de y, para que no importa quiénes sean los intervalos, la gráfica salga completa. Luego la construcción de los trapecios en la gráfica, utilizamos esta función que se llama poly, que básicamente lo que me va a hacer es que me va a construir un trapecio en cada uno de los puntos en los que se ha dividido el intervalo. Al final, luego le damos simplemente una personalización. Las dos primeras líneas corresponden para que se vean los ejes X y el eje Y. Y luego lo demás es para que la gráfica se vea y se vea la leyenda y se vean también las cuadrículas de la gráfica. Bien, ahora vamos a acceder a Google Colab para ver el código y correrlo y ver algunos ejemplos que podamos hacer ahí. Veamos aquí, vamos a primero correr el código. Vamos a poner una función simple como la que pusimos anteriormente en el ejemplo, x cuadrado más 3, desde 0 hasta 4, con 6 trapecios. Y vemos que las gráficas salen así. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Por ejemplo, con la función coseno, np.coseno de x, desde 0 hasta 4, utilizando 6 intervalos o 6 trapecios. Ahí lo vemos. Si vemos que aquí me dice la aproximación de la integral, que en este caso es negativa porque, como vemos, hay más región por debajo del eje X que por encima. Bien, ahora vamos a ver una función que es la de Gauss, que se utiliza en la probabilidad, en la distribución normal, que no tiene una primitiva elemental, sino que la aproximación de esa integral se hace de forma numérica. Esa es la función que sabemos que es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por exponencial de menos x cuadrado sobre 2. La vamos a evaluar, por ejemplo, de menos 2 a 2, utilizando 6 trapecios. Y vemos aquí la famosa curva en forma de campana, como la integral nos ayuda, el método del trapecio nos ayuda a aproximar la integral, que en este caso sería 0.94 unidades cuadráticas. Sabemos que esa función, su integral, el valor máximo que toma es 1 porque es una función de probabilidad. Y bueno, esto sería todo por el video. Aquí se explica fácilmente el código. Lo vamos a compartir debajo del video para que puedan acceder al link y puedan ver cómo funciona y seguir jugando más con esto. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo de mi parte.